con la venia de la Asamblea. Tienen mucha razón los compañeros que han subido a esta tribuna para señalar que esta reforma es la reforma de los poderes fácticos. Se revierte entonces el espíritu de la reforma constitucional. Se negocian los marcos jurídicos para mediar el conflicto entre los grandes monopolios de las comunicaciones. No se dan cuenta, en esta mayoría artificial y representativa de los intereses oligopólicos, que con la ley que ya aprobaron en lo general, también se han puesto las cadenas para que los medios masivos los controlen. A los medios de comunicación no les importará mostrar la corrupción y la podredumbre del régimen, sino solo de aquellos que osen oponerse o disentir de los intereses de las grandes cadenas de comunicación. Hoy día es un día muy triste para la nación porque la libertad de expresión ha sido sepultada por la retórica propagandística de los intereses del poder real en México. Lo más patético de las argumentaciones presentadas aquí es que sostienen que gracias a esta ley ya no pagaremos larga distancia, que nuestros saldos van a ser respetados y que gozaremos de mejores tarifas, como si los servicios de telefonía, internet y televisión por cable no fueran los más caros del mundo de acuerdo con el informe 2011 de la OCDE. ¿Vale la pena vanagloriarse de que nos hagan una rebaja? ¿A qué costo? ¿A qué costo entregar los monopolios del sector, a los monopolios del sector todas las facilidades en una bandeja de plata? Señores, era nuestra obligación ajustar las tarifas, no hay nada de qué vanagloriarse, pero lo más grave de la reforma es que no sirve para abrir la competencia en el sector. No se engañen, que los monopolios no se pongan de acuerdo a través de estas leyes, no permitirá que nuevos actores se incorporen. Bueno, ya ni el reducido espacio que tienen las radios comunitarias, ciudadanas e indígenas ha sido respetado. Ni a eso estuvo dispuesto la mayoría artificial en el legislativo para contribuir a la cultura democrática en el país. Del tema de las radios comunitarias e indígenas trata nuestra reserva. En nuestro país, 24.2 millones de mexicanos viven en el medio rural, de los cuales 7 millones son indígenas. De acuerdo con el informe 2010 de la CEPAL y de la UNICEF, uno de los factores más determinantes para que la población de los medios rurales e indígenas en México sean altamente vulnerables es el acceso limitado que tienen a la información y a las tecnologías de la información. Señalan en dicho informe que la predominancia de los medios de comunicación comercial en estas comunidades es un factor que pone en riesgo la identidad cultural y los valores tradicionales del medio rural e indígena. Y parece que en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que hoy estamos comentando, se pretende que las radios comunitarias e indígenas no solo no crezcan, sino que desaparezcan. Se argumenta, al establecer la prohibición para que puedan vender publicidad, que eso constituye una competencia desleal para la radio comercial, como si restringirlas al 10% del espectro de FM no fuera ya de por sí desleal e inequitativo. Se argumenta que permitir la comercialización de la publicidad acabará con las fuentes de empleo de los trabajadores de las radios comerciales, como si los trabajadores de las radios comunitarias fueran de segunda categoría o como si sus fuentes de empleo fueran prescindibles ante los intereses de la radio comercial. Se determina en esta ley que tendrá acceso apenas al 1% del presupuesto de el presupuesto de la Federación tiene para contratación de tiempo en radio, y eso, desde el punto de vista de quienes elaboraron el dictamen, es muy justo y leal. La reserva que presento pretende modificar el artículo 89 en sus fracciones tercera y séptima de la Ley de Comento para garantizar apenas condiciones de sobrevivencia para las radios comunitarias. No se trata de atacar los intereses de la radio comercial, no se trata de acabar con sus ya de por sí lucrativos negocios. Se trata, en cambio, de permitir que las radios comunitarias e indígenas sobrevivan. Se trata de que establezcamos condiciones para que estas radios contribuyan a preservar la enorme riqueza cultural de las más de 20 lenguas indígenas que aún se hablan en nuestro país. Se trata de establecer mecanismos que le permitan a las comunidades permanecer cohesionadas con sus valores y con sus tradiciones.
Les pregunto a quienes defienden por encima de todos los intereses de la radio comercial, ¿acaso no vale la pena preservar esta riqueza cultural? ¿No vale la pena que las radios comunitarias y las radios indígenas permanezcan? Más importante aún, esta pregunta es para todos nosotros como legisladores y legisladoras. ¿Acaso no vale la pena que las radios comunitarias e indígenas permanezcan y cuyos fines y objetivos son totalmente ajenos a lo comercial, cuyos fines se orientan más a la preservación de la cultura, las artes y la cultura democrática? Mienten quienes sostienen que esto se constituye en una competencia desleal. En el mismo artículo se establece que sus fines no son lucrativos y por lo mismo no devengarán utilidades, sino que esos recursos que se generan serán utilizados únicamente para su sostenimiento e inversión propia y nada más. Y solo para recordarles que los medios alternativos han beneficiado a la industria del mainstream, la explosión de la música indie y la música alternativa que se dio en todo el mundo en los 90 vino a beneficiar a la industria comercial de la música al inaugurar un canal de comercialización que le puso fin, concluyo, presidente, que le puso fin real a la piratería. Me refiero al uso de Internet. Hoy por hoy se vende más música por Internet que por cualquier otro canal, y las adiciones finalmente que se presentan en esta reserva es a la fracción tercera del artículo 89 para adicionar las siguientes palabras: incluyendo la emisión de mensajes comerciales y venta de publicidad a la iniciativa privada, y en la fracción segunda sustituir el 1% por el 3%. Es cuanto. Gracias por su atención. Gracias, diputada.